burning heart that keeps me moving, keeps me looking for life. La pregunta ¿por qué usamos el lenguaje? Parece que difícilmente necesite una respuesta, pero así como ocurre con muchas de las cuestiones referentes a nuestro uso del lenguaje, nuestra familiaridad diaria con el discurso y la escritura puede hacer difícil apreciar la complejidad de las destrezas que hemos aprendido para comunicarnos. Esto es particularmente cierto cuando intentamos definir el rango de funciones que abarca el uso del lenguaje. Cuando se nos pregunta para qué usamos el lenguaje, la respuesta usual suele ser pues para comunicar nuestras ideas. Y de hecho, esta podría ser seguramente la función más ampliamente reconocida del lenguaje. En todas partes donde las personas hablan acerca de sí mismas o de sus circunstancias, o donde las personas piden información o preguntan acerca de otras circunstancias, estamos utilizando el lenguaje con la finalidad de intercambiar nuestra percepción de los hechos y nuestras opiniones. El uso del lenguaje, frecuentemente llamado referencial, proposicional o ideacional, es este uso en el que nos referimos a las circunstancias del contexto. Sin embargo, no es la única función que tiene el lenguaje. El lenguaje no solo nos sirve para referirnos a lo que vemos en el mundo, no solo puede tomarse como referencial, no solo es proposicional, no solo es ideacional. El lenguaje tiene muchas otras funciones en donde la comunicación de ideas suele ser marginal o suele tener una función más irrelevante, por decirlo de una manera. La expresión emocional. Cuando hacemos algo y no nos sale, cuando imagínate que estás cocinando un arroz y se te quema y de pronto maldices al arroz, en ese sentido no estás comunicando ideas, probablemente ni siquiera haya alguien para escucharte cuando maldices al arroz, entonces tu uso del lenguaje no es referencial, sino emocional. Así clasificaremos este tipo de interacciones, como cuando maldecimos algo o cuando alabamos un hecho, una acción o un objeto. Aquí la función principal no es comunicarnos, sino simplemente expresar emociones. Este es uno de los usos más comunes del lenguaje y en ocasiones funciona para canalizar nuestra energía nerviosa, o cuando estamos en situaciones de estrés nos sirve para desfogarnos de alguna forma. Este es uno de los casos claros en cuanto nos ocurre algo que no esperamos, algo sorpresivo o algo adverso, solemos expresarnos emotivamente o hacer uso de la función expresiva del lenguaje. El lenguaje emotivo puede usarse ya sea que estemos acompañados o estemos solos. Las maldiciones y las obscenidades son probablemente los signos más comunes que se usan en esta función del lenguaje, especialmente cuando estamos enojados o frustrados o en un estado de emoción negativa, pero también hay enunciados emotivos de una especie positiva, tales como las reacciones verbales involuntarias ante la belleza, ante una experiencia estética, ante un escenario que nos produce emociones positivas, y nuestra expresión de miedo o de afectación emocional también cuenta como un caso de la expresión emocional. Así como podemos emocionarnos incluso reaccionando ante cuestiones como las palabras, las imágenes o los sonidos.
Las expresiones lingüísticas más comunes de la emoción consisten en palabras convencionales o en frases como válgame Dios, joder, por el amor de Dios, hágame usted el favor, ya ni la friegas, etcétera. No voy a ampliar en este ámbito, puesto que se convertiría en un inventario de obscenidades que creo que todos conocemos y manejamos muy bien, pero en general sirven para canalizar una tensión emocional que puede ser positiva o negativa. Por supuesto, aquí también podemos incluir expresiones ya clásicas como el do de Homero Simpson, que también sería un ejemplo, un ítem considerado dentro de la expresión emocional. Incluso hay expresiones emocionales que están determinadas por la cultura y no propiamente por la expresión interna de las voliciones y de las emociones particularmente individuales. Debemos considerar además que una importante función la ejerce la prosodia de la lengua. Esta prosodia en el habla nos provee de una especie de canal para manifestar actitudes mientras hablamos. Conforme variamos el tono de voz, conforme subimos o bajamos, hacemos más concentración de signos en esas subidas y en esas bajadas de tono. Ya en un nivel más sofisticado hay muchos dispositivos y estrategias literarias y gramaticales que se utilizan junto con el vocabulario para manifestar y transmitir los sentimientos y las emociones de algún escritor, por ejemplo, en el ámbito de la literatura o de la poesía en general. De cualquier manera, estas expresiones que son más complejas, que son casos más complejos, se convierten en expresiones difíciles de distinguir como funciones emocionales del lenguaje y es difícil separarlas de las funciones referenciales del lenguaje que se describían anteriormente. O sea, es difícil separar lo que es meramente emocional y lo que sí se refiere a un objeto en muchas ocasiones. Pero estas funciones se alternan y se interrelacionan para construir nuestra comunicación cotidiana. La interacción social. Los ejemplos más sencillos de la interacción social son los saludos. Los saludos son fórmulas ya establecidas que no expresan realmente emociones. Por ejemplo, si tú llegas a un lugar, dices buenos días, aunque en lo absoluto te interese desearle un buen día a la persona con la que interactúas. Simplemente estás estableciendo un canal de comunicación o estás haciendo una manifestación de tus intenciones para estar abierto, interactuar y participar en un diálogo. Por ejemplo, también cuando le dices salud a un desconocido que estornuda, estableces una interacción social con esa persona. La función principal de este tipo de interacciones está relacionada con mantener un contacto cómodo y manifiestamente abierto con las personas que están a tu alrededor. También esta función busca construir los medios para evitar una situación en la cual ambos interactuantes se encuentren uno frente al otro en situaciones vergonzosas de incomunicación, aunque no haya ninguna referencia explícita que tengan en común, aunque no quieras decirle nada ni comunicarle nada realmente, estableces un canal de comunicación. En la interacción social se utilizan muchas oraciones, muchas frases y expresiones que suelen
conocerse y utilizarse de manera automática, son producidas automáticamente y tienen una estructura estereotipada. Generalmente son obvias. Por ejemplo, si le dices a alguien buen día, pues eso no tiene mucho contenido referencial y tampoco está ligado profundamente a las emociones. Hay frases que simplemente no tienen un contenido explícito, como hola, que en realidad no quiere decir nada, no tiene una referencia explícita. No podríamos explicar qué es un hola en el mundo de los significados, pero sí podemos entender que esta palabra tiene una función muy importante para establecer las interacciones sociales con otras personas, conocidas o desconocidas. Ciertamente, esto requiere una explicación especial y esta puede encontrarse en la idea de que el lenguaje aquí está siendo usado con el propósito de mantener la apertura y una buena relación entre los interactuantes. El antropólogo Bronislaw Malinowski, que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX y fue maestro de personajes como John Rutherford, acuñó la frase comunicación fática para referirse a esta función social del lenguaje, la cual surge de la necesidad básica de los humanos para indicar amistad o comunidad, compañerismo o por lo menos empatía. Por ejemplo, alguien que se niega a responder este tipo de interacciones, de oraciones, cuando se le expresan, o alguien que se mantiene en silencio, este es una señal segura de distancia, de que quiere expresar alienación, o incluso si no hay contacto, podría llegar en casos extremos a manifestar peligro. La mayoría de los descubrimientos que se han hecho al respecto de este tipo de interacciones comunicativas fáticas han llegado de la mano de la investigación antropológica. La investigación de las culturas nos ha permitido entender que en el mundo que no tiene herencia cultural occidental, es decir, la herencia de los griegos y de los romanos y de los cristianos, las interacciones suelen ser un poquito distintas y pueden variar dependiendo de cuáles sean los códigos y los significados que pongan de relieve cada una de esas culturas. En el mundo occidental, hablar del clima, por ejemplo, suele ser una conversación de relleno, de contacto, simplemente para establecer una interacción o mostrar que hay una apertura al diálogo. Ahora bien, en la cultura Rundi, que es una cultura del país Burundi que se ubica en el África Central, las mujeres cuando están en casa de una amiga o están dialogando por algo, suelen decir que ya se tienen que despedir amablemente y utilizan una frase estereotipada que es me tengo que ir a mi casa ya porque si no mi marido me va a pegar, me va a golpear. Entonces esta comunicación suele establecerse con esta frase de despedida que no suele tener la carga de que realmente el marido le vaya a pegar o no, pero sí que podría tener un trasfondo real, ¿no? Dadas la historia de la cultura y de la interacción entre las personas, por lo menos hasta hace no mucho tiempo. Pero bueno, es una forma de despedirse amablemente, ¿no? Además, la comunicación fática por sí misma está muy lejos de ser un hecho universal. En algunas culturas se dice muy poco y prefieren el silencio, como es el caso de los Palians, que es una cultura del sur de la India, o en la cultura Aritama de Colombia también. El silencio es más significativo en muchos casos. Incluso usted, si ha leído el Pedro Páramo de Juan Rulfo o los cuentos de Juan Rulfo,
encontrará muchos episodios donde el silencio de las personas del campo es muy significativo. Pero bueno, eso ya es entrar un poco en especificidades. El poder de los sonidos. Generalmente en el habla de los niños se ilustra con mucha claridad el carácter fonético de los juegos de palabras y de las rimas. En los versos, las rondas, las rimas y las canciones infantiles, el sonido adquiere un carácter preponderante, adquiere una especie de materialidad, de impacto sonoro que es mucho más efectivo que en otro tipo de discursos. Incluso aunque lo que se diga no tenga mayor sentido, incluso implica una especie de manifestación de la competencia lingüística que reside en la facultad de pronunciar o de imitar. Entendemos que las funciones repetitivas de este tipo de expresiones ayudan a mantener el control del juego, ayudan a marcar el tiempo, ayudan a recordar las frases, y los niños suelen tomarlo con bastante placer y con bastante gusto el hecho de poder repetir determinadas frases. Hay muchas situaciones donde la única razón aparente para utilizar el lenguaje es el efecto de los sonidos que produce en los usuarios o en los escuchas. Podemos agrupar juntos muchos casos diferentes donde las letanías rítmicas de determinados cultos religiosos o sus cadencias de habla persuasivas permiten influir sobre las emociones de las personas. Así como en el discurso político también se mantiene un acento, se mantiene un tono o se repiten determinados recursos. En los diálogos cantados empleados por los prisioneros o los esclavos, que también construyen rimas y canciones para el trabajo, era común encontrar estas cuestiones. Sobre todo, de allí viene este placer por la musicalidad de la palabra, que se refleja en las primeras manifestaciones que tenemos de la música blues, por poner un caso. También es cierto que esto se imprime mucho en las canciones populares que permanecen en la memoria colectiva de las personas. En ocasiones, incluso utilizando palabras ininteligibles y frases que suelen ser lugares comunes en la poesía oral de muchos sitios, y pueden ser explicadas como funciones del lenguaje solamente por el deseo universal de explotar todo el potencial sonoro de una lengua. El control de la realidad. En la frontera norte de Nigeria, los Igbo invocan los poderes espirituales con oraciones ancestrales, usando una frase estereotipada que dice algo así como: límpiate, todos límpiense de todos sus enemigos. En las iglesias, un sacerdote, cuando va a bautizar a un bebé y le echa agua en la cabeza, le dice: yo te bautizo. Todas las formas de creencia sobrenatural involucran el uso del lenguaje como un medio para controlar las fuerzas en las cuales los creyentes creen que se les afecta en sus vidas. Varias oraciones y fórmulas que son dirigidas hacia los dioses, hacia un dios superior, hacia entidades como los demonios, los espíritus, o hacia las cosas mismas, o hacia otras fuerzas físicas, pueden siempre tener formas distintivas y muy archirreconocidas por toda una comunidad que practica esas creencias.
En algunos casos, el lenguaje puede ser reconocido como una forma de comunicación ideacional o referencial, es decir, que tú puedes dirigirte hacia un ser sobrenatural como el receptor de tus palabras. Esto se da mucho, por ejemplo, en la oración, donde se establece una forma comunicativa con una entidad a la que no ves, que no conoces y que ni siquiera sabes si te entiende, y por supuesto que nunca te va a responder con palabras, o al menos en un sentido no sobrenatural. Esto sucede así en la oración. En otros casos, la función del lenguaje es controlar la materia o la realidad en la cual la materia se supone que se representa. Por ejemplo, hay rituales de cosecha entre los trobriandeses. Las islas Trobriand son unas islas que están ubicadas en la costa de Nueva Guinea, en Oceanía. Y en sus rituales de cosecha, como mencionaba, utilizan una serie de frases o conjuros que encantan las hachas y las hoces y los instrumentos de labranza, haciéndolas, según ellos, herramientas más efectivas. En la misa católica, que es el ejemplo más cercano que tenemos, el pronunciar las palabras en la transubstanciación, al decir, este es mi cuerpo, este es mi carne, mi sangre, y comed y bebed todos de ella, etc. Se cree que en ese momento, con la pronunciación de esas palabras, el cuerpo de Cristo entra a la forma del pan y del vino y se transforma, ¿no? Que este vino y este pan adquiere un carácter divino y que tú te comes el cuerpo de Cristo en el acto de la comunión. El registro de los hechos. Siempre que consultamos información escrita en algún archivo, estamos haciendo un uso de la posibilidad que nos brinda el lenguaje de registrar los hechos. Cuando la información es almacenada para un uso futuro, es imposible predecir quién va a estar dispuesto a usarla o para quién estará disponible. De hecho, mucho de este material nunca volverá a ser consultado. Además, no hay un diálogo como tal establecido en esta dinámica de comunicación, aunque podríamos pensar que alguien escribió para comunicarse con nosotros, pero esto es improbable y es impredecible. Entonces la información tiene que ser lo más autocontenida posible, tiene que poder descifrarse de la manera más fácil que se le permita descifrarse en la estructuración de sus contenidos, y sobre todo pensando en lo que se le exigirá que comunique a esa información en un futuro o en un contexto muy distinto al que aquel en el que fue escrita. En ese sentido, cuando el lenguaje se emplea para registrar información, suele ser un poco diferente de cuando se utiliza para una comunicación directa, para un diálogo cotidiano. Suele ser muy diferente de estas funciones. Y en particular despliega un grado mucho mayor de organización. En general puede verse como una información impersonal, dado que no tiene un receptor específico en muchas ocasiones, y se procura que sea lo más explicativa y lo más explícita posible. Esta función del lenguaje está representada por todas las maneras de grabación y registro de información, tales como los registros históricos, las muestras geográficas y los censos,
los recuentos que se hacen en el mundo de los negocios, los reportes y artículos científicos, el registro de las minutas legales, de los reportes parlamentarios, la información numérica de la economía, en particular los registros bancarios y todo tipo de información que permita dar constancia de algunos hechos o de algún conocimiento, cumple una función de registro. Es un dominio esencial del uso del lenguaje, probablemente uno de los más importantes, para tener a disposición este material que garantice una base de conocimiento a las generaciones que vendrán, lo cual es un prerequisito necesario para el desarrollo social. Como sabemos, la escritura surge en la antigua Mesopotamia y cumple una función de registro de las propiedades. Cuando los mesopotámicos, en este caso los sumerios, tuvieron la necesidad de tener un recuento y un registro de lo que poseían cuando descubrieron el concepto de la propiedad privada, decidieron registrar de alguna manera eso que tenían para delegar, para transmitir, para heredar, para tener un simple registro legal de lo que poseían. Y esto es probablemente el primer uso conocido de la escritura en la humanidad. Instrumento del pensamiento. Hay algunas personas o muchas personas que con frecuencia sienten la necesidad de pronunciar sus pensamientos, lo que ocurre en su mente, en voz alta. Si se les pregunta por qué lo hacen, ellos dirán que ello les ayuda a la concentración. En ocasiones, algunos autores hacen algunas referencias similares acerca de la necesidad de tener primero un borrador en papel y con ese borrador puedan entonces sí ver lo que han escrito y si se corresponde con lo que tenían en mente. El pensador francés Joseph Joubert una vez dijo: solo sabemos lo que queríamos decir después de que lo hemos dicho. Probablemente el uso más común del lenguaje como instrumento del pensamiento se encuentra cuando las personas desempeñan cálculos matemáticos en su cabeza. Con mucha frecuencia, este acto supuestamente mental va acompañado por una narración verbal o incluso por el uso de las falanges de los dedos. De cualquier manera, no es esencial que el lenguaje se emplee de esta manera, que se pronuncie en voz alta o que se escriba en papel, aunque creo que aquí sí entraría la consideración de cómo las estructuras cognitivas de cada uno de nosotros funcionan de manera más efectiva. Hay personas que estamos muy ligadas a la escritura para poder organizar nuestros pensamientos y hay personas que en absoluto necesitan esta herramienta o este auxiliar. Incluso en ocasiones podemos ver personas que mueven sus labios, que hacen algunos movimientos subvocales, pero ningún sonido emerge de ellos. Entonces parece que se hablan a sí mismos y que tienen que realizar este acto físico de movimientos mecánicos para hacer una manipulación de sus ideas con más efectividad. Esta es una forma subvocal de empleo del instrumento del lenguaje como auxiliar del pensamiento. Varias teorías de estudio del lenguaje y teorías psicológicas se han enfocado en estos usos del lenguaje y en estos roles del lenguaje como un instrumento del pensamiento. El psicólogo ruso Lev Semenovich Vygotsky, que vivió en la primera mitad del siglo XX, fue uno de los psicólogos que afirmó y estableció el concepto de habla interna, que sería el uso mental de las palabras para evocar una secuencia de pensamientos. ¿Es que acaso todo el pensamiento entonces requiere
lenguaje, bueno, esta es una cuestión complejísima que se remonta al establecimiento incluso de la teoría de la lógica en la antigua Grecia, puesto que para filósofos como Platón el lenguaje era simplemente una manifestación imperfecta de las ideas perfectas, de tal manera que el lenguaje puede usarse incluso para hacer afirmaciones falsas o para mentir, y que lo que realmente importa eran las estructuras y los procesos del pensamiento que permitieran llegar al conocimiento de las ideas absolutas. Entonces, es todo un tema que tiene una tradición filosófica inmensa. Mucho se habla ahora también desde la psicología que hablar no es pensar, porque pensar requiere otro tipo de procesos, de procedimientos y de procesos y de desarrollo de estructuras lógicas que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con los recursos que utilizamos para organizar nuestra expresión lingüística. Pongamos por caso determinadas formas del pensamiento geométrico y relaciones geométricas que no tienen nada que ver con la manera en que proferimos el discurso. Pero este es un tema que dejaremos para otro momento. El lenguaje como expresión de la identidad. Cuando en el grito del 15 de septiembre gritas ¡Viva México!, realmente no es que tengas mucha voluntad de decir que quieres que viva México, que aparte México pues ni siquiera es una entidad orgánica que tenga vida en el sentido ordinario, sino que es una metáfora, ¿no? O cuando dices viva el rey, o cuando dices arriba el América, o cualquier cosa similar. Este uso del lenguaje es el que reconoceremos como la expresión de la identidad. Difícilmente este uso es informativo para aquellos que lo usan, sin embargo juega un rol importante en mostrar un sentido de identidad, en este caso la identidad de quienes comparten una serie de ideas deportivas o ideas políticas, ideas religiosas, ideas de nación o de un bando al que te adscribes como parte de un grupo. Muchas situaciones sociales despliegan estos usos del lenguaje como expresión de la identidad, los cuales, en lugar de informar, en lugar de transmitir un mensaje organizado, lo que hacen es marcar una seña de identidad para que incluso los miembros de esos grupos se puedan identificar entre sí. Esta función también la cumplen, por ejemplo, los cánticos de los estadios de fútbol, o los slogans que se articulan para las campañas políticas, incluso también los gritos y las expresiones de identidad religiosa. Por ejemplo, cuando los árabes musulmanes dicen Allahu Akbar, ¿no? Que Dios es grande para ellos, Alá es grande. Entonces, estas señas son expresiones de identidad que identifican, valga la redundancia, a los grupos que las profieren. De esta manera, nuestros usos del lenguaje pueden decirle a quienes nos escuchan o a quienes los leen un montón de información acerca de nosotros mismos. En particular, pueden hablar de nuestros orígenes religiosos, del contexto en el que crecimos y en el que vivimos, de nuestra background, de nuestro nivel de educación, de nuestra ocupación, de nuestra edad, de nuestro género, de nuestra personalidad, de nuestras concepciones, incluso de los fenómenos sociales que compartimos y qué posición podríamos tomar al respecto de los mismos. Esta forma de usar el lenguaje suele ser usada para expresar estas variables tan complejas que requerirían una discusión separada que ahorita mismo no trataremos aquí, pero en general pueden apuntar y pueden hacer distinciones sobre las identidades. Esta es una de las funciones mayores de la expresión de la identidad personal y puede señalar quiénes somos y a qué grupos pertenecemos.
Además de que estas expresiones están tan involucradas en nuestra expresión cotidiana que es difícil distinguirlas de otras funciones del lenguaje que utilizamos para comunicar ideas con otros. Piensa en un mitin político, por ejemplo, donde alguien apoya a un candidato y entonces puede ser difícil decidir si la razón de su discurso realmente es informar o la razón de su discurso simplemente es manifestar una adherencia o una tendencia política de unión y a la que quiere agregar más adeptos o partidarios. De esa manera también hay personas que expresan su identidad o su distancia con otros grupos por medio de estas expresiones políticas. Pensemos en el derecho al matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, que hay personas que abogan por el eslogan de la familia normal, y entonces este eslogan ya está dando mucha información acerca de quienes lo dicen, y depende de cada usuario y de su contexto social interpretar esos eslóganes de manera positiva, negativa o neutral. De esta manera hemos dado cuenta de varias funciones del lenguaje. En este caso han sido 7 funciones que hemos descrito de manera más o menos convencional, poco técnica, pero que indican mucho acerca de para qué usaríamos el lenguaje, por qué lo usaríamos y para qué. Recordemos, estas funciones son la función de la expresión emocional, la función de la interacción social, la función del poder sonoro o el poder de los sonidos, la función del control de la realidad, la función del registro de los hechos, la función del lenguaje como instrumento del pensamiento y la función del lenguaje como expresión de la identidad.